El Señor está en este lugar, amén, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos edifique en esta tarde. Gracias, Señor. Nos vamos juntitos al libro de Hebreos, ¿qué le parece? Vamos a ver algo aquí que es muy importante que a nosotros se nos revele en nuestro corazón. Insisto en que es muy importante que le pidamos al Señor que su palabra se revele a nuestro corazón. Amén. Porque con nuestro entendimiento nosotros recibimos la palabra. Con nuestro entendimiento la palabra alcanza nuestra vida y nosotros comprendemos lo que literalmente dice la Biblia, comprendemos qué importantes son sus consejos, los ejemplos que encontramos aquí. Pero qué importante es cuando la palabra comienza a abrirse delante de nuestros ojos. Y cuando se abre la palabra delante de nuestros ojos, cuando se nos revela al corazón. A esto le llamamos que la palabra se haga rema en nuestros corazones, ¿verdad? Mire, vayamos un instante al libro de Hebreos entonces. En el libro de Hebreos, vamos al capítulo 8. Mire lo que dice aquí. Gloria a Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, prestemos atención a esto, el punto principal de lo que venimos diciendo. O sea, lo que se va a decir acá es bien importante, es lo principal. Gloria a Dios. El punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mire qué interesante es esto. Vamos a la carga de vuelta. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque dice, el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote, está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, dice que está allí sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, del cual dice que es ministro del santuario, pero no el terrenal, sino el que está en los cielos. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. O sea, nosotros sabemos que a Moisés, aquí en la tierra, se le dio orden de levantar un tabernáculo, ¿verdad? Ahora, aquí la Biblia nos está mostrando algo que en el cielo está el verdadero tabernáculo. ¿Amén? Entonces podemos decir dos tabernáculos, uno en el cielo y otro aquí en la tierra. Ahora, mire lo que dice aquí, gloria a Dios. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos cómo se está justamente indicando lo que ocurrió con Moisés. A Moisés le fue mostrado, ¿verdad? Le fue mostrado con lujos y detalles cómo tenía que levantar el tabernáculo. Y era, ¿no?, el original del tabernáculo estaba en el cielo. Entonces a Moisés le enseñaron, de la misma manera que está en el cielo, lo vas a hacer en la tierra. Y eso fue exactamente lo que hizo. Ahora, es muy importante que nosotros comprendamos el tiempo que nosotros vivimos hoy, que comprendamos la etapa que estamos atravesando y que tiene que ver con esto muchísimo. Mire, gloria a Dios. Fíjense, si nosotros comprendemos que estamos hablando del tabernáculo, de lo que es el templo en el desierto, porque era una tienda que se levantó en el desierto, ¿verdad? Ese fue el tabernáculo. En base a este tabernáculo luego se hizo, ¿no?, de manera
de manera no movible, como en los días que el pueblo de Dios se movía, sino que se hizo un templo de piedra que es sobre la tierra, pero con el mismo modelo que fue mostrado en el cielo. Ahora nosotros hoy estamos bajo un nuevo pacto, ¿verdad? El sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Somos de la orden de Melquisedec, igual que nuestro Señor. Entonces, tenemos que comprender que hoy nosotros somos el templo. Hoy no hay un templo hecho de manos humanas, sino que el templo, el Señor se tabernaculizó en un cuerpo humano, dando a entender que en nuestro corazón iba a reinar Él. Entonces, todo este modelo que vemos en el antiguo pacto es muy, pero muy importante. Es para tenerlo en cuenta, porque hoy si el templo somos nosotros, vamos a encontrar una cierta similitud y es importante que comprendamos los principios, ¿no?, que estaban justamente establecidos sobre ese Antiguo Testamento, sobre aquellas cosas que pertenecían al tabernáculo o al templo y los utensilios que allí se utilizaban, porque eran sagrados. Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque la Biblia no habla de pecados grandes y pecados chicos, pero sí se le da una importancia, ¿no?, una importancia profunda al hecho de pecar contra el cuerpo, ¿verdad? Y esto es tremendo porque ¿por qué de repente ese acento, ¿no?, en pecar contra el cuerpo? Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos esto y el enemigo va a trabajar de tal manera de separarnos de esa bendición. Va detrás de distintas corrientes, va a hacer que ese templo pierda el valor, que ese templo pierda justamente la consagración. Esto es muy importante entenderlo. Vamos a avanzar un poquito. Mira, acompáñeme primero a Hebreos 10, gloria a Dios, versículo 1. Acá dice algo bien interesante. Dice, porque la ley, cuando hablamos de la ley hablamos del antiguo pacto, ¿sí? La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Vamos a detenernos aquí. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros abordamos la ley, o sea, abordamos el antiguo pacto, ¿verdad?, allí vamos a encontrar una sombra de los bienes venideros que para aquellos días era el futuro, hoy para nosotros el presente, ¿verdad? Pero es interesante que entendamos esto, porque fíjense que hay toda una corriente que quiere arrastrar a la iglesia a no prestarle atención al antiguo pacto, diciéndonos que estamos en el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia, y que la ley ya quedó atrás. Y eso algo de razón tiene, o sea, hoy estamos en tiempos de gracia, estamos bajo un nuevo pacto mucho mejor que el primero, de eso no hay duda, lo declara la Escritura. Ahora, pero tenemos que comprender que cuando nosotros abordamos el antiguo pacto, porque el Espíritu Santo nos llevará, porque no es que desapareció del canon bíblico, no es que de repente agarramos y todos andamos con el antiguo pacto allí en el olvido y estamos con el Nuevo Testamento solamente. No, sino que también por guía del Espíritu Santo vamos a ese antiguo pacto y tenemos que comprender que allí vamos a encontrar las sombras, ¿no?, de lo que... ¿La sombra de qué? De algo que vendría. ¿Pero qué sombra? Es una sombra es una réplica de un original, ¿verdad? Si nosotros vamos caminando, nos enfoca la luz de aquí, hay una sombra nuestra allí en la pared donde caminamos. ¿Qué significa esa sombra? Esa sombra está reflejando algo original. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando a Moisés le dicen, hacé todo conforme a lo que te fue mostrado, le están diciendo, hacé todo conforme al original. Eso fue lo que Moisés hizo. Ahora, hoy, el templo somos nosotros. Y es importante entender algunas de las cosas que funcionaban allí y de qué manera funcionaban, para que podamos comprender qué espera Dios de nuestra propia vida. Entonces, vamos a avanzar un poquito las imágenes que trajimos hoy. Yo quiero que las podamos abordar un instante, porque creo que nos va a ser de mucha edificación. Hemos rescatado este versículo, gloria a Dios, de Hebreos 5. ¿No? Lo que vamos a compartir hoy tiene como título la imagen de lo verdadero. Eso es la sombra.
¿verdad? Esa es la figura a la cual estamos haciendo mención hoy. Entonces fíjense que este versículo en la Biblia de las Américas dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra, ¿no? de las cosas celestiales. Y pone el ejemplo en Moisés. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de levantar el tabernáculo, pues él dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Vamos a avanzar, mira, gloria a Dios. Entonces, fíjense que esto es algo significativo, no es un detalle menor, es para tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué razón? Mire, cuando hablamos de sombras, ¿no? de lo verdadero, tenemos que prestar atención. El concepto en griego, porque ¿qué leímos? ¿Qué estuvimos leyendo? Estuvimos leyendo el Nuevo Pacto, ¿verdad? El Nuevo Pacto vamos a encontrar que fue escrito en griego. Entonces el concepto en griego de esta palabra, lo podemos encontrar la referencia en el 4639, usted lo va a encontrar allí en el diccionario Strong, la palabra skia, significa sombra causada por la interceptación de la luz. O sea, una imagen que representa una forma original. Un bosquejo. Entonces fíjense qué tremendo, porque si todo esto se debe dar en nuestra propia vida, hay algo que es importante. Mire, hay un modelo original, ¿cierto? Hay un modelo original. Y nosotros tenemos que parecernos a ese modelo original, porque hoy somos templo. El hombre es tripartito. El hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Vemos también que de esa manera estaba dividido el templo, en el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Esto no es casualidad. Pero también qué interesantes son los tiempos que vivimos hoy, ¿no? En donde a la iglesia se le quiere quitar la forma original para darle la forma del sistema de este mundo. Y esto es bien bravo, porque de repente podemos decir, bueno, pero vamos a modernizarnos, vamos a hacer las cosas más actuales, conforme a los tiempos que vivimos. Y tiene cierta lógica, ¿verdad? Tiene cierta lógica. Ahora, lo interesante es que no nos desviemos del modelo original. Y aquí cuando hablamos del modelo original, no estamos hablando del mobiliario de la iglesia hoy por hoy, sino de algo más profundo, algo más el templo somos nosotros, el templo no es estas cuatro paredes, el templo somos nosotros. Y la figura, la sombra, la réplica, la tenemos justamente en el antiguo pacto, en lo que era el tabernáculo, los utensilios y demás. ¿Para qué servían? O sea, ¿qué es lo que se quería lograr con distintas cosas que encontramos allí en el tabernáculo? Entonces vamos a poder ir alcanzando entendimiento de qué espera el Señor de nosotros, ¿verdad? Y podemos de alguna manera corregir ciertas cosas, porque de eso se trata. Nosotros hemos nacido de nuevo, pero hay una vieja naturaleza que lucha con la nueva. Entonces necesitamos corregir algunas situaciones, pero ¿cuál es el modelo? Porque el modelo es Cristo, bárbaro, el modelo es Cristo. Pero fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque, bueno, Cristo usaba una túnica, hoy nosotros no usamos túnica. ¿Amén? Entonces la cosa cambia. Cristo una vez usó un burrito y nosotros no usamos burrito, nosotros usamos una moto, un coche, ¿no? O sea, un colectivo. Hay cosas que cambiaron, pero no estamos hablando de las costumbres que cambiaron, sino de las cosas que no cambian. Miren, gloria, vamos a avanzar un poquito más con esto. Miren, gloria al Señor. Fíjense, al hablar de las cosas que son sombras, se está hablando de aquellas cosas que tienen la forma de lo verdadero. Entonces, como consecuencia de esto, son réplicas que en el sentido espiritual son de gran valor. Y aquí es donde yo quiero poner el acento. O sea, estas réplicas son de mucho valor para el Señor. O sea, el Señor visitará a su pueblo y buscará, ¿no? Buscará, conforme al modelo original, buscará en su pueblo, buscará en el templo nuevo de estos tiempos, buscará lo que debe encontrarse en el templo, ¿no? Entonces, son representaciones aquí en la tierra de lo celestial. Vamos a avanzar, mira, gloria a Dios. Fíjense, este tipo de expresión, lo que estamos hablando de sombras, figuras, gloria a Dios. Fíjense, cuando usted
entienda el concepto de la sombra y figura, muchas veces va a hablar de las sombras y las figuras. Se le van a burlar, lo van a menospreciar por hablar de esa manera y van a tratar de minimizar lo que usted está diciendo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es el trabajo del enemigo. El enemigo va a trabajar de esa manera porque tiene un gran problema el enemigo. ¿De dónde lo echaron al enemigo? De allá. Entonces todo lo que se parezca a lo que hay allá, a él le cae mal. ¿Amén? O sea, si la iglesia empieza a tomar la figura, ¿no? Empieza a tomar la forma verdadera, esto no lo puede soportar. Entonces es muy importante que comprendamos esto. Mire, gloria a Dios. Este tipo de expresión no era conocida sino hasta el Nuevo Pacto, porque se estableció allí. El Nuevo Pacto, estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Era una expresión que no se utilizaba antes, ¿no? Ahora, en Hebreos 10:1 dice que la ley era sombra de los bienes futuros, pero no tenía la forma. Entonces, Jesucristo vino a darle la forma. Vino a darle la forma a todas esas figuras que encontramos en el Antiguo Pacto. Mire, gloria a Dios. Fíjense, a Moisés le dieron instrucciones estrictas, conforme al modelo que te fue mostrado. No haga lo que a vos te parece, sino hacer lo que te mostraron allá en el cielo. Entonces, en Hebreos 8:5, allí vemos cómo fueron las instrucciones que le dieron a Moisés. Era una réplica estricta. Moisés recibió detalles específicos, ¿no es cierto? Moisés tenía que seguir las indicaciones del modelo. Y fíjense que es tremendo, porque nosotros encontramos 7 veces, ¿no?, la palabra perfectamente. Ahí tenemos las referencias bíblicas, ¿no es cierto?, de las instrucciones que las Escrituras le dan. En las Escrituras encontramos que le dieron a Moisés. Ahora, ¿por qué estamos poniendo el acento en esto? Porque yo me tengo que preguntar, ustedes se tienen que preguntar, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo puedo hacer para agradar a Dios? Porque de eso se trata. Yo tengo que tener fe, claro. ¿Y fe en qué? ¿Saben? Por supuesto que tenemos que alcanzar fe para agradar a Dios, ¿verdad? Pero es interesante porque no todo va a ser la fe. Nosotros tenemos una vida, caminamos, trabajamos, vamos, venimos, hacemos, deshacemos. Y fíjense que hay todo un sistema en este mundo que va a buscar la manera de atraparnos a nosotros para que nos parezcamos a ese sistema. Por eso que, mire, el gran problema, si nosotros profundizamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que el gran desafío que el creyente enfrenta es ser distinto que el mundo, ¿verdad? Entonces, de repente, el ataque directo del mundo hacia el creyente, ¿a dónde se centraliza? Centraliza a la forma que el creyente tiene, a la forma que actúa, a cómo habla, a cómo se mueve, a lo que hace, ¿verdad? Entonces lo tilda de antiguo, lo tilda de religioso, lo tilda... Todos estos ataques que recibe el creyente, ¿por qué los recibe? Porque de última, si de repente tener una Biblia en la mano, ¿verdad? De última, no vestirse a la moda ¿no?, que está exhibiendo el cuerpo, tanto un hombre como una mujer. Es ser un antiguo, y bueno, ¿qué problema tendría el diablo? Porque de última, ¿cierto?, allá quedaremos excluidos nosotros. Total, somos antiguos, somos religiosos, ¿no?, somos unos payasos porque nos vestimos mal, somos qué sé yo. Entonces de repente no se haría problema, pero él tiene un problema. Él tiene un problema. Fíjense, tanto el hombre como la mujer que no se viste, la vestimenta, algo sencillo, que no se viste conforme a los lineamientos de este mundo, ya le molesta. ¿Amén? ¿Por qué le molesta? Y le molesta porque se va acercando al modelo original. Y es el modelo original al que él realmente lo que le molesta. Porque lo expulsaron de allá. Lo echaron de ahí, no se encontró más lugar para él, dice la Biblia. Entonces, ahí tiene un resentimiento profundo contra esas cosas. ¿Amén? Entonces, va a procurar que la iglesia vaya tomando la forma del mundo. Pero nosotros tenemos un Dios diferente al mundo. Por lo tanto, tenemos que ser diferentes nosotros también.
¿Eh? Y esto no se trata de la manera de vestirnos nada más, porque si fuera la manera de vestirnos sería muy poca cosa, sino que debemos procurar, ¿no?, avanzar más allá todavía, ¿no?, en nuestras palabras, en nuestro caminar, en nuestro testimonio. Es muy importante esto. Ahora, todo esto va a sufrir ataques, hermano. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para eso, porque fíjense que hay palabras, hay actitudes que vamos a recibir que muchas veces pretenderán dañar nuestro corazón, dañar nuestros sentimientos. Porque de última, si alguien se mofa de vos y es una persona desconocida, bueno, que Dios lo ayude, ¿no? Pero a veces hasta en el seno familiar pasa esto. O sea, el levantamiento es tan grande. ¿Por qué? Porque alguien está molestando esto. Ahora, nosotros tenemos que entender cuál es la verdadera razón. La verdadera razón no es que yo me he visto así y vos te vestís allá. No, no es que yo voy acá y vos te congregues allá, o vos acá, o yo no voy al boliche. No, esto va más allá. Está en la forma que la iglesia va tomando. Se va pareciendo a lo celestial. Y esto es tremendo, porque de repente si nosotros no decimos insultos o malas palabras, a medida que los vamos dejando y ya no los decimos, nos vamos pareciendo al modelo original. Porque allá, ¿se imagina que hay malas palabras allá? Me imagino que no, ¿no? O sea, no vamos a encontrar insultos allá. Entonces nosotros vamos tomando esa imagen y el enemigo te ataca. Y fíjense que ¿a quién le gusta hacer el ridículo? A nadie. ¿A quién le gusta ser ridiculizado? A nadie. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Y va a buscar la manera que te sientas en ridículo. ¿Amén? Pero, ¿quién puede sentirse en ridículo conociendo la verdad? El que conoce la verdad es verdaderamente libre y ya se despoja de todas estas cuestiones que... Esto es tremendo, hermano. Mire, vamos a avanzar un poquito más. Gloria al Señor. Esas sombras con la forma de lo verdadero solamente han estado conectadas con dos pueblos, con Israel y con la iglesia. Porque tanto Israel como la iglesia, al acercarse a la palabra, ¿verdad?, al acercarse a su Dios, va tomando la forma del modelo original. Entonces, Satanás tiene un gran problema y un ensañamiento contra el pueblo de Israel y contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta para ir conociendo y comprendiendo cómo es este mover, ¿no? Porque él anda como león rugiente viendo a quién devorar, o sea, se quiere comer cualquiera, bárbaro. Pero contra la iglesia tiene algo, ¿no? Tiene un problema personal. Y contra Israel también. ¿Por qué será? La respuesta está en que tanto Israel como la iglesia, a medida que avance y se va acercando a Dios, va tomando la forma original. Y esto es lo que a él lo enerva. Mire, gloria. Fíjense, Israel fue el único que construyó aquí en la tierra algo que tenía forma de lo que había en el cielo. El tabernáculo. A ver, o sea, los únicos que hicieron esto fue el pueblo de Israel. Y el tabernáculo era la sombra de la habitación de Dios. Y nosotros los creyentes, ¿no?, los creyentes tienen hoy la forma del templo de Dios. Entonces, el trabajo de las tinieblas, ¿cuál es? Es deformarnos. Es que nuestra forma se deforme. Amén. Gloria al Señor. El Señor quiere trabajar, gloria a Dios, con la iglesia. Y a medida que la iglesia se deja trabajar por Dios, va tomando la forma de lo celestial. Y ahí está el enemigo atacando justamente ese franco, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. Mire, gloria a Dios. Fíjense esto. Ahora, pero ¿cuál es la forma de lo celestial? Allá no se usa tintura, allá se usa pollera larga, allá no se depilan. No. Porque ahí tenemos otro error más. No está hablando de la apariencia. ¿Amén? Bueno, entonces no tenemos ningún problema, gloria a Dios. Y ahí tenemos que discernir. Mire. Es interesante que comprendamos algo. La apariencia
Engaña, dice por allí, ¿no? Gloria a Dios. Pero la apariencia no es lo que hace la persona, sino lo que está por dentro. El progreso o el retroceso que se va produciendo en la persona, ¿verdad? Entonces el trabajo del Espíritu Santo es que nosotros progresemos, no que retrocedamos. El trabajo de las tinieblas es que retrocedamos, ¿verdad? Entonces, de repente hay personas que no se tiñen el pelo y son tremendos bandidos. O sea, no está el problema ahí, amén. No está el problema en que te pintas las uñas o no te pintas las uñas. Te puedes dejar la pollera larga o te puedes dejar la pollera corta. No. Se trata de lo que pasa adentro. Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar por dentro, empieza a hacer su obra por dentro, te cambia. Te cambia. ¿Y por qué te cambia? Y te cambia, pero ¿en qué sentido te cambia? De repente, si hablamos de una dama, de una mujer, ¿verdad? Que el Espíritu Santo ya está trabajando en ella y está prosperando su obra, y difícilmente la vas a ver con una minifalda. Y no porque en la iglesia no la dejen, porque de repente si te quieres poner minifalda, te la pones. Amén. No es que la iglesia te pone un estatuto allá que nosotros ponemos, sino acá no podés venir vestido así. No, sino que el mismo Espíritu Santo va trabajando en tu vida. De tal manera que te va haciendo despegar de todo esto. ¿Y cuál es el modelo original? ¿La pollera hasta el suelo? El modelo original no es ni la pollera hasta el suelo, ni es la minifalda. Entonces hasta la rodilla, tampoco es hasta la rodilla. Lo importante es que si hablamos de una dama, de una mujer, que comprenda qué causa, ¿no?, su vestimenta. Es muy importante eso, porque la Biblia dice que no tenemos que ser tropiezo para los demás. ¿Y con qué espíritu nos vestimos? Pero vos te vestiste de negro, pastor. Y pues se me murió el gato y no me lo quieren creer. Pastor, te vestiste de negro, me dijeron hoy. ¿Y qué problema hay? Y se me murió el gato y se me empezó a reír. Y se me murió el gato en serio. Bueno, gloria a Dios. Pero esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Porque, mire, ¿qué causa mi vestimenta en quien me está observando? Eso yo tengo que observar. ¿Qué causa mis actitudes? ¿Amén? ¿Qué causa mi mirada? Hermano, por favor, esto es tremendo esto. Es tremendo. O de repente hay una rueda de chisme acá. Paramos la oreja. ¿Qué hace mi forma de oír? O sea, tengo que cambiar. Y tengo que tener en cuenta siempre que no debo ser tropiezo para nadie. Ahora, mire, fíjense que hay algo que es interesante, ¿no? Usted se dio cuenta que nosotros cambiamos la alabanza. Desde hace unos años atrás, la alabanza en esta iglesia cambió, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque si vamos al modelo de la alabanza, tenemos que comprender algo. Tenemos que comprender que el Señor le gusta que su pueblo lo alabe, ¿verdad? Él desea recibir alabanza de su pueblo. ¿Y cuál será la alabanza que a él le gusta? Porque a mí me gusta el blues. A otro por ahí le gusta el chamamé, a otro le gusta la cumbia, al otro le gusta el folclore. O sea, hay muchos ritmos musicales, ¿verdad? Ahora, esos ritmos musicales, ¿qué producen? Entonces vamos a empezar a identificar qué es lo que le puede o no agradar al Señor. La vez pasada alguien me dijo, pero a ustedes les agarró la locura de la música judía. ¿Cómo la música judía? Y sí, ahora la música hebrea, los ritmos que ustedes están tocando. Yo no lo había visto así, pero bueno, vamos a ponerle que viene por ese lado la cosa. Gloria a Dios. Fíjese que hay dos pueblos que van tomando la forma que al Señor le agrada. Uno es el pueblo de Israel y otra es la iglesia, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿qué toca? ¿Rock and roll? ¿Tango? ¿Amén? Ellos utilizan la música hebrea. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora, también tienen lo suyo, porque ¿no? También se van de tema en algunas oportunidades. Pero lo interesante es que hay música que a Dios le agrada y hay música que a Dios no le agrada. Y este tema, bueno, es mucho más amplio para desarrollarlo una tarde como hoy, ¿no?
Pero lo interesante es, o en primera medida, para que nos preguntemos, ¿qué produce la música en nosotros? ¿Qué te hace recordar la música? ¿Verdad que la música activa la memoria? ¿Sabes? La música activa la memoria. Entonces, ¿qué recuerdos? Fíjese que no es casualidad que a veces los esposos guardan en su memoria un tema musical que los acompañó en su noviazgo, o sea, cosas porque activan también la memoria. Entonces, de repente, fíjense, ¿qué pasa cuando usted escucha una cumbia? ¿No? Usted tiene que ponerse una cumbia, ¿verdad? Y un espejo ahí, ¿verdad? Y quedarse un rato. Y usted se va a dar cuenta qué es lo que va a hacer usted, qué es lo que va a hacer su cuerpo frente a eso. Porque somos seres rítmicos. Si no, fíjese que nosotros escuchamos la música y empezamos, ¿no? Y si, ¿no? Y estamos ahí, bueno, ¿te quieres acordar? ¿No? Estás allí, de acá. O sea, entonces, claro, pero ahora yo pregunto, ¿no? Yo pregunto, qué interesante es esto. ¿Esa es la forma que vamos a encontrar allá? Porque somos templo. O sea, no es una cuestión de moda o que el pastor es un antiguo o no le gusta el folclore. A mí me gusta el folclore. O sea, hay muchos ritmos que a mí me gustan, ¿verdad? Pero no es un tema que de gusto. Hay que preguntarse, conforme a lo que vemos en las Escrituras. La iglesia no son estas cuatro paredes, porque si nosotros aquí escuchamos música sacra y después nos vamos para allá y le damos la cumbia villera, estamos lo mismo. O sea, el problema es cuando estamos en la casa de Dios y cuando estamos en nuestra casa o estamos en la calle. Entonces, ¿a qué le damos lugar? No nos olvidemos que el diablo va a trabajar en nuestra vida para que vayamos tomando la forma de la tierra. ¿Cuál es la forma de la tierra? La contraria a la forma que tenemos en el cielo. Entonces, es muy importante, no es un detalle menor. No es un detalle menor. Fíjense que, por ejemplo, los instrumentos de viento, nosotros no habíamos profundizado sobre los instrumentos de viento, pero son importantes, son muy importantes, porque en el cielo también hay instrumentos de viento, hay toques de trompeta en el cielo. Entonces es importante que la iglesia lo adopte, ¿verdad? Y bueno, habrá que capacitarse, habrá que prepararse, gloria a Dios, pero es importante poder adoptarlo. Ahora, a la forma de este mundo, la trompeta van a tocar, pero no vale poner un sintetizador ahí, ponete, ¿no? Algo electrónico. Fíjense que hoy hasta los salmistas cristianos están haciendo música electrónica porque es lo que vende, o sea, es lo que comercialmente, ¿no? Hoy sale. Entonces, bueno, de repente están adaptando muchas, hasta himnos, los adaptan en ritmo electrónica. Entonces, digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que el enemigo está trabajando de tal manera que la iglesia se mezcle y vaya perdiendo la verdadera forma. La verdadera forma no es antigua, no es obsoleta, no es pacata, no es una cosa... No, hermano, por favor. Tenemos que comprender de qué se trata la cuestión. No es una cosa de moda, no es una cosa de que el pastor es moderno o antiguo. Entonces la iglesia es moderna o es antigua. No se trata de eso. Se trata de un modelo original. Se trata de un modelo original. Es muy importante, hermano. Fíjense que esto es tremendo porque yo creo que el Señor, nosotros tenemos que dejar que trabaje el Señor en nuestra vida. Es muy importante. Yo no creo que en el cielo encontremos cosas de mal gusto, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Y por qué nosotros tenemos que llevar adelante actitudes y llevar cosas de mal gusto a nuestra vida y a nuestra iglesia? Es muy importante esto. Y por entonces tiene que ser todo triste. ¿Por qué? No es así. Yo creo que hay fiesta en el cielo, ¿no? Que hay tristeza o hay dolor. Y bueno, pastor, pero fíjate que hay mucha metáfora. Por allí dicen que hay mar de cristal. Sí, así dice la Biblia, gloria a Dios. Entonces fíjense qué tremendo. Una de las cosas que encontramos en el tabernáculo, o en el templo, es una cosa tremenda esta, porque hay un
un lavacro, ¿verdad? Hay un lavacro, en donde quien entraba a ese lugar, ¿qué hacía con el lavacro? Se lavaba. Es que de alguna manera, nos estamos diciendo, se quitaba las impurezas, se lavaba para poder entrar limpio al templo del Señor, ¿no? Ahora fíjense que en el cielo no entra nada que esté sucio. Entonces, tremendo, ¿no? Porque entonces no hace falta agua. ¿Amén? Por eso el mar es de cristal. Entonces, es muy importante comprender que lo que está allá es sublime, escapa a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, pero hay algunas sombras que la palabra nos declara sobre lo que vamos a encontrar allá, si tenemos el privilegio de que nos dejen entrar. Pero para poder tener el privilegio de que nos dejen entrar, tenemos que empezar a parecernos a lo que hay allá, porque resulta que hoy somos templo nosotros. Hoy estamos bajo un nuevo pacto, vos y yo, no estamos en los días del antiguo pacto. Ay, ay, ay. Mire, entonces fíjense que al tener la forma, esto es lo que decíamos recién, al tener la forma, ¿no? Al tener la forma de las cosas que están en los cielos, las cuales son de Dios, ¿no? Él nos va a odiar. Él nos va a odiar. En estos días nosotros tomamos como base aquel versículo que nos dice que no nos preocupemos si el mundo nos aborrece, ¿verdad? O no nos quiere. ¿Por qué? Porque a él le pasó, a nuestro Señor Jesucristo le pasó primero, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Significa que es muy difícil que nuestro Señor Jesucristo pueda hacer amistad con el mundo. Es imposible que eso ocurra, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros sí? Bueno, para alcanzar al mundo, gloria a Dios. Pero no estamos hablando porque el modelo que nos dio nuestro Señor Jesucristo no es que decía, ustedes son inmundos, están allá lejos, no, al contrario. Él alcanzaba a los pecadores, pero no se enredaba. Pero si comía con los pecadores sí, comía con los pecadores, les impartía la bendición y se iba, o sea, se apartaba, o sea, su forma de vida no era como la de los pecadores, su forma de pensar no era como la de los pecadores, su forma de vestir no era como la de los pecadores, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí se está haciendo referencia. Y la iglesia, poco a poco, va tomando la forma del mundo. Poco a poco va dejando entrar que el pecado se vaya enseñoreando de la iglesia. Poco a poco se va vistiendo como el mundo para no parecer tan distinto. ¿Y cuál es de alguna manera el argumento que se utiliza? Y es para que los jóvenes no se sientan que están en un ambiente tan distinto. Lógica pura, pero no es un razonamiento del cielo ese. Porque, hermano, si un joven que tiene ganas de jugar, tal vez venga a la iglesia para jugar y se vaya. Pero un joven que está tocando fondo y que está necesitando un cambio en su vida, va a querer ver algo distinto. Entonces, si viene y encuentra lo mismo, y para eso me quedo en el boliche, si es lo mismo acá. ¿Amén? Entonces, tenemos que ser, algo distinto tienen que encontrar. El tema es poder comprender que es necesario pagar ese precio, porque es un precio para pagar. Que se te burlen es un precio, ¿verdad? Que se levanten voces, que hablen atrás tuyo, ¿verdad? Que se mofen de vos, y bueno, va a pasar, pero allá ellos, hermano, gloria a Dios, tremendo. Porque cuando la iglesia suba, hay de los que queden aquí en la tierra, hermano. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito más, mirá. Entonces, ¿la razón cuál es? Al enemigo lo expulsaron de allá, está con la sangre en el ojo. Vamos a avanzar a las imágenes que siguen, fíjate. Ahora, miremos acá, miremos esto. Las cosas que Israel construye para el tabernáculo y que se encuentran en el templo celestial, ¿no? O sea, el plan original está allí en el cielo. Arca de pacto, Apocalipsis 11:19. Y si el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un granizo grande. O sea, el trono de Dios es ahí donde se establecen los pactos con Dios. Entonces, en el tabernáculo, modelo de lo que hay en el cielo, encontramos el arca del pacto. Y la visión que ve Juan en el Apocalipsis es que allá, dice que había
un arca de su pacto que se veía en el templo. Esto es tremendo. Ahora el templo somos nosotros. Y entonces, el trono de Dios es donde se establecen los pactos con Dios. ¿Dónde está o dónde debe estar el trono de Dios en el templo nuestro hoy? En nuestro corazón. Ahora, para que el templo de Dios esté en nuestro corazón, no puede haber allí algo que ocupe ese lugar. Entonces tiene que haber un trabajo de parte del Espíritu Santo para que nosotros alcancemos entendimiento y nos despojemos de todo aquello que ocupa el lugar del Señor en nuestro corazón. Otra de las cosas que vemos es el altar de oro. Mire, en Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró frente al altar con un incensario de oro, gloria a Dios. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, lo que ocurría aquí, que era en ese altar del cielo, hay adoración celestial. Entonces, esto tiene que ver con la oración de todos los santos. Y un ángel que agrega incienso a las oraciones. De alguna manera está agregando poder a esas oraciones. Entonces, en el templo terrenal tiene que haber oración. ¿Amén? Tiene que haber adoración. Entonces, tenemos que empezar a aprender a adorar. ¿Amén? Tenemos que aprender a adorar. Gloria a Dios. Y bueno, pero aprender a adorar. ¿Y cómo aprendemos a adorar? Es muy importante, hermano. Pero el Señor no mira la apariencia, mira el corazón. Sí, gloria a Dios, eso no hay duda, ¿verdad? Pero es importante cómo yo me acerco a adorarle. ¿Cuándo entienden esto? ¿Cómo yo me acerco a adorarle? Bueno, pero la vestimenta es lo de menos. Yo insisto con la vestimenta que es lo más visible, después podemos profundizar un poquito más. Pero es importante esto. Es importante. Porque yo me puedo acercar al Señor con ropa indecorosa tal vez, ¿verdad? O mostrando mi cuerpo. Eso no es una forma correcta de acercarse al Señor. Y pronto si tengo que usar una túnica hasta el suelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo 4 mujeres en mi casa. Oh, gloria a Dios. ¿No? Y me agarran de remisero y me dice, vamos, espera, no te vayas, ¿no? Para que me enternezca yo vamos a caminar 2 o 3 cuadras nomás. Ay, Señor. Y ahí, ¿no? A mirar vidriera. No, por favor. Gloria a Dios. Entonces no es que yo desconozco la moda. ¿Amén? O sea, veo que hay muchas prendas que no necesariamente están exhibiendo el cuerpo de una mujer. Es muy importante. O el de un hombre, porque hoy también vemos lo mismo. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo me acerco yo a adorar al Señor? ¿Con qué vestimenta? ¿O cómo me acerco a adorar al Señor si de repente me agarré a trompadas en la esquina con el vecino y después me voy a adorar al Señor y entro como Pancho por mi casa diciendo, bueno, está todo bien, total, ya Dios me perdonó? Tengo que entrar con arrepentimiento al Señor para que Él después reciba mi adoración. Es tremendo esto. ¿eh? Entonces, fíjense que hay muchos puntos que debemos ir abordando para poder alcanzar entendimiento de esto. Gloria a Dios, mire. En el altar del cielo hay adoración y tiene que ver con la oración de todos los santos. Entonces, en el templo nuestro tiene que haber oración y adoración. Vamos a algunos elementos más. Mirá, el candelabro de 7 luces, el menorá, eso, así lo mencionan los hebreos. En Apocalipsis 1:13 dice, en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora fíjense, ese candelabro, el menorá en el cielo, son las 7 luces de la revelación. Y 7 luces que iluminan la tierra, o sea, es decir, es el reflejo de los 7 espíritus de Dios de los cuales habla la Biblia. Ahora, vamos al templo nuestro, a nosotros como templo. Acá es interesante esto, porque en nuestro templo tiene que haber revelación. ¿Amén? Tiene que haber revelación. Y fíjense que, ¿cómo tiene que haber revelación?
Esto es importante. O sea, mire, si yo agarro la Biblia, no voy a tener ángeles a mi disposición para que me revele la Biblia en 5 minutos. Olvídese que no es así la cosa. ¿Amén? Entonces, pero necesitamos revelación, porque en el modelo original había un candelabro de 7 luces. Entonces el Señor buscará en este templo algo que se parezca a aquello. Tiene que haber revelación. Esa revelación no significa que vos vas a ser un sabiondo de la Biblia y te vas a conocer todos los versículos de memoria. No. Significa que vos vas a disponer tu corazón, tu tiempo, tu intelecto, ¿verdad? Y te vas a esforzar en acercarte a la palabra, en estudiar la palabra, en revisar la palabra. Y no es que el Señor te va a andar revelando todos los misterios de la noche a la mañana, o va a ser una revelación cada 10 minutos. No, hermano, no es así la cosa. Pero hace falta más búsqueda. Hace falta que esa revelación te ilumine el camino. Porque, fíjense, en esta tarde, nosotros hoy, estamos frente a una revelación. Esta revelación nos está mostrando, ¿qué cosa? Nos está mostrando que el enemigo no quiere que nosotros nos parezcamos al modelo original. Es una revelación, ¿verdad? Esa revelación tengo que recibirla en mi corazón y empezar a comprender. Entonces no me va a costar cambiar. Al contrario, sé que voy a agradar a Dios. O sea, y viceversa. Entonces, obviamente que si yo me hago amigo de Dios, voy a tener problemas con el mundo. ¿Amén? Pero eso no me tiene que frenar, no me tiene que detener. O sea, todos esos embates de parte de las tinieblas que quieren abordar mi corazón y avergonzarme, ponerme mal, hacerme enojar. Yo no tengo que caer en esa trampa, sino ser sabio. Amén. Miren, 7 luces que iluminan toda la tierra. Nosotros hemos visto que encontramos en el lugar santo este candelabro. Vemos que la conformación era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo está justamente esto, el candelabro de 7 luces. Entonces, esto va a iluminar. Fíjese que es tremendo porque lo que vimos acá en Apocalipsis 1:13, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, Él es la revelación. Él es la luz. Por eso dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros nos acercamos a la luz, vamos a ser iluminados. ¿Ven? Entonces nosotros como templo tenemos que acercarnos a la luz. Pero la luz empieza a evidenciar muchas cosas, ¿verdad?, en nuestra vida. De repente, si hoy profundizamos un poco más en la luz, a lo mejor encontramos tierra por algún lugar. Y eso nos puede avergonzar. ¿Amén? Eso pasa en nuestra vida también. Nos vamos acercando a la luz y la luz va tomando cada vez más fuerza en nuestra vida y va muchas veces poniendo en evidencia cosas que nosotros no queremos que estén en evidencia. Entonces tenemos que tener valor para poder avanzar en nuestro camino hacia la luz. ¿Cuándo entienden esto? Entonces, es importante, es muy importante que podamos tener revelaciones en nuestra vida. Tener revelación no es para mandarnos la parte y decir que nosotros sabemos más Biblia que el otro. No es así. Sino tener revelación para nosotros mismos. Tener revelación para nosotros mismos, para ir comprendiendo, pucha, entonces yo soy templo, pará, que acá la cosa se complica. O es una bendición, ¿no? Yo soy templo, yo tengo que parecerme si encuentro sombras y figuras del modelo original del Antiguo Testamento, y bueno, entonces para algo están allí. Si a Moisés le explicaron y le mostraron el modelo, el plan original. Ahora fíjense que hoy nosotros, como iglesia, como templo, tenemos algo importantísimo. Yo quisiera poner el acento, por ejemplo, al apóstol Pablo, que es el perito y el arquitecto de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que es el que le dio la forma a la iglesia. El arquitecto es el que dibuja los planos, ¿no? Y después el albañil los lleva adelante. Entonces, pero el que le da la forma es el arquitecto. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito. Mirá. Ay, Señor amado. El lavacro, ¿no? Está congelado, esto lo vimos recién, gloria a Dios. Dame demasiado rápido, pastor. Bueno,
Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El lavacro está congelado porque ahí no hay necesidad de purificarse. Vamos a avanzar. Quiero que lleguemos a algo interesante. Mire, la comida. La comida. Aquí no estamos hablando del puchero nuestro de cada día. No. Mire, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. El maná del cielo, la comida de los nobles, de los ángeles, de los poderosos. Esto tiene que ver con que tiene que haber alimento en mi templo. El alimento no es solamente personal, sino que tiene que haber alimento para el que lo necesite. ¿Qué significa esto? Significa, ¿cuál es el alimento por excelencia en nuestra vida? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el alimento por excelencia es la palabra del Señor. Entonces yo tengo que tener palabra para que mi vida sea direccionada, ¿verdad? Para que sea encaminada, pero tengo que tener palabra para aquel que lo necesite y yo me lo voy a encontrar por el camino. ¿Amén? O sea, necesito compartir ese pan. Pero si no tengo pan, ¿cómo hago para compartirlo? Tengo que tener pan para poder compartirlo. Estos son los panes que vemos sobre la mesa. Vamos a avanzar. Mirá. Fíjense, aquí lo tenemos resumido. El arca del pacto es el corazón del creyente, donde deja que Dios entrone. ¿Amén? El candelabro son los 7 espíritus del Señor que le ministran e iluminan su vida, revelan las cosas del Señor a su vida. Amén. Los panes son las doctrinas del Nuevo Testamento. Y aquí yo quiero poner el acento. ¿Por qué? Doctrina del Nuevo Testamento. Porque encontramos que el perito arquitecto de la iglesia es el que va estableciendo la doctrina de la iglesia. Esas enseñanzas que dejó justamente escritas el apóstol Pablo, sus cartas, están llenas de una riqueza impresionante. Ahora, pero mire qué tremendo que el apóstol Pedro dijo en un momento que lo que Pablo enseñaba era difícil de entender. ¿Y por qué era difícil de entender? Porque se necesita, para entenderlo a Pablo, se necesita el candelabro, se necesita esa iluminación. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Yo puedo estar frente a las cartas paulinas, frente a las cartas de Pablo, pero puedo no entenderlas. ¿Amén? Puedo no comprenderlas, o entenderlas a mi modo, o parcialmente. Lo importante es que la búsqueda de parte del Señor, ¿verdad?, haga que la iluminación nos alcance, porque somos templo. Amén. Entonces, fíjense, el lavacro purifica, gloria a Dios, ese recipiente que se debe mantener lleno de agua. O sea, la intención de nuestro corazón debe ser estar limpios y seguir limpios. Amén. O sea, seguir limpiándonos. Por eso la Biblia dice que se purifíquese aún más. Amén. Y el otro, bueno, que siga su camino, gloria a Dios. Pero fíjense, el altar de oro es la vida devocional, donde hay adoración, donde hay oración. La vida devocional, ¿qué es la vida devocional? Es apartar un tiempito para el Señor. El Señor nos está pidiendo las 24 horas porque Él sabe que tenemos responsabilidades sobre la tierra. Pero sí tener nuestro tiempo con el Señor. Amén. Es importante tener nuestro tiempo con el Señor. Y yo creo que se va profundizando de alguna manera. Porque no es solamente de repente hay quienes tienen su devocional cuando comienza el día, otros que tienen su devocional cuando termina el día. Gloria a Dios. Pero a medida que eso se va profundizando en nuestro corazón, hay tiempo durante el día también, en donde uno lo va transformando en pequeños devocionales para el Señor. Es muy importante. Cuando estás viajando, cuando estás caminando, no sé, hay muchos momentos que pueden llegar a ser un momento devocional con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y hay algo que encontramos, gloria a Dios, aquí también en el que allá no está. Por eso no lo pusimos en la lista anterior.
que es el altar del holocausto. Allá no lo vamos a encontrar, porque allá no hay sacrificios que pueda llegar a centrar alguno ahí. Lo encontramos acá en la figura de la tierra, que es la actitud de presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos constantemente. O sea, es examinar nuestro caminar. O sea, hay personas que dicen, no, yo tengo que ser perfecto para poder ir a la iglesia, para estar con las cosas del Señor. No, no es así, sino que debe presentar su cuerpo en sacrificio constantemente, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo siga trabajando y lo siga limpiando, lo siga purificando, de tal manera que pueda llegar un día en donde podamos ser hombres y mujeres perfectos delante de Dios. Es tanto trabajo, y si me muero antes. Se queden tranquilos que el trabajo de perfeccionamiento sigue allá del otro lado, detrás del velo. Amén. Pero lo importante es que el Señor nos encuentre hoy, aquí, con estos conceptos, habiéndolos entendido y empezando a practicarlos. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a practicar algo nuevo? Y muy bien no le sale. ¿No? Las primeras cosas no le va saliendo bien. Si no, apuntale a la hermana que está con la trompeta. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, perfecto no le va a salir, pero va a alcanzar la perfección. A medida que se esfuerce, a medida que vamos, ¿no es cierto? Que vamos, es tremendo, hermano. Entonces, poco a poco nos vamos limpiando, purificando, pero eso no nos hace gente antigua, no nos hace gente de aburrida, no nos hace, al contrario, hermano. O sea, el enemigo va a trabajar para que nosotros no tomemos la forma del cielo, sino para que tomemos la forma de la tierra. ¿Cuánto entienden esto? ¡Ay, Señor! Gloria a Dios. ¿Terminamos? Mira, el enemigo opera para que el hombre pierda esa imagen y semejanza de Dios. Fíjense que aquí estamos diciendo que el enemigo opera para que el hombre pierda, pero recién estamos diciendo que el hombre tiene que alcanzar esa imagen. Cuando la alcanza, el enemigo va a trabajar para que la perdamos. Entonces, bueno, pues me dijiste que era progresiva la cosa, exactamente. Cada avance que nosotros tengamos en nuestra vida, el enemigo va a trabajar para que nosotros retrocedamos. ¿Cuánto entienden esto? Por eso, llévamelo a la práctica, pastor, porque no entiendo. Bueno, mire, vamos a llevarlo a la práctica. De repente, usted es un tipo gruñón, ¿no? ¿Hay algún gruñón acá? Un tipo gruñón, un tipo mal llevado, mal carácter, ¿no? De armas tomar. Entonces, el Señor va a trabajar para que usted se vaya despojando de todo eso, ¿verdad? Y usted se va despojando, ya no grita como antes, ya no grita más, despacito, no se pelea, no, poco a poco va avanzando. Pero de vez en cuando se le sale la cadena y comete errores. Entonces viene el acusador y te dice, ve que vos siempre sos el mismo, ve que siempre cometés el mismo error. No va lo de la iglesia para con vos. Vos sos un fracasado en la iglesia, pero en el mundo vas a ser un exitoso. ¿Amén? Entonces te quiere hacer retroceder. Y vos no te tenés que dejar engañar. No tenés que dejarte engañar. Porque cuando una persona es gruñona, ¿amén?, mal llevada, no cambia de la noche a la mañana. Está en Cristo y sigue siendo algo mal llevado y algo gruñón, hasta que va trabajando el Espíritu Santo en esa persona. Y esa persona va reconociendo sus errores, va tomando conciencia que tiene que despojarse de esas actitudes, y de vez en cuando viene la prueba y mete la pata otra vez. ¿Amén? Pero si se cae, chao. O sea, el enemigo trabaja en ciclos. Entonces de repente hay actitudes que voy a decir, bueno, yo gracias a Dios ya me despojé de esa actitud. Y de repente aparece. Y voy a decir, ¿qué pasó? Si yo pensé que estaba libre de todo esto. Amén. Pero otra vez aparece. Y cuando aparece, ¿qué hacemos nosotros? Cuando aparece es la oportunidad de vencerlo. No de sentirnos culpables y caer en la trampa. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, en nuestra propia vida, ¿no?, vamos a lograr objetivos en el Señor, vamos a avanzar y va a haber cosas que vamos a vencer y dejar atrás. Pero a veces vuelven a aparecer. Y cuando vuelven a aparecer no tenemos que dejar que se enseñoree. Hay que cortar la cabeza rápido. No hay que dejar ¿no? Por algo dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué significa eso? Que no le demos lugar al diablo.
Amén, que no nos enredemos en estas situaciones, porque si no el enemigo vuelve a ganar una partida. Él hizo que Adán, por su pecado, perdiera la herencia. Amén. Y que los hijos de Adán ahora fueran a la imagen y semejanza de Adán. Pero resulta que nosotros estamos llamados a tener la imagen y semejanza de nuestro Señor, no de Adán. O sea, Adán es el modelo del hombre, ¿verdad?, que quedó condenado al pecado. Pero nosotros tenemos la gran oportunidad de poder cambiarlo eso. Ahora, fíjese que el desafío es grande, porque nosotros tenemos que cambiar esto en un ambiente hostil, en un ambiente complejo, complicado. Esto es tremendo. Usted imagínese, ¿no?, un hermano que quiere santificarse, quiere purificar sus labios, quiere, ¿no?, de repente, pero trabaja en una gomería. ¿Conoce algún gomero? Trabaja en una gomería, gloria al Señor. Insulto para acá, insulto para allá, ¿no? Y se acuerdan de todos los parientes. Y almanaque por acá, y almanaque por allá, y todo el día está mirando todas esas cosas, escuchando. O sea, está en un ambiente complicado. Y bueno, que deje de ser gomero, pero no sabe hacer otra cosa. No sabe hacer otra cosa. Entonces va a tener que... Es tremendo, porque está la cizaña y está el trigo. Amén. Va a tener que estar junto. Pero con el gran desafío de no contaminarse. ¿Dónde estaba Daniel? Daniel estaba en Babilonia. Y él tomó la decisión, dice, yo no me quiero contaminar con la mesa del rey. Y lo logró. Amén. Lo logró. Y es más, cuando un hijo de Dios empieza a ponerse firme y no le dobla el enemigo el brazo, sino que va a empezar a afectar el ambiente. Va a empezar a afectar el ambiente. De repente alguno de ustedes no experimentó que, qué sé yo, hay personas que de repente no respetan a nadie, pero usted lo trata distinto. Y va a decir, ¿por qué me trata distinto si de última? ¿No? Y porque hay algo en usted que es el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo crece en nuestra vida, se empieza a reflejar. Uno ni cuenta se da, pero se empieza a reflejar. Pero si el Espíritu Santo se va contristando, porque nosotros nos vamos alejando de la imagen original, y bueno, entonces no se va a dar en nuestra vida esto. Amén. Es muy importante. Yo llevo todos los días a Vicky a la escuela y le digo, no te juntes con los revoltosos. Ella se ríe, ¿no? Pero yo le digo, en serio. O sea, no te juntes con los revoltosos, ¿por qué? Porque el enemigo te va a invitar a ser una revoltosa más. Porque de eso se trata, es su trabajo. Es su trabajo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo la dejo y oro al Señor y digo, Señor, librala, ayudala, dale valor para presentarse como una hija de Dios, para contender por su fe, ¿verdad? Que no se avergüence del Evangelio. La palabra es tremenda. Tremenda porque te dice que tenés que combatir por tu fe. Y sí, porque te la van a querer robar. Te la van a querer robar la fe. Es impresionante. Poder tener convicción, certeza de que estamos en la verdad, que el Evangelio es lo mejor que nos pudo haber pasado, que nuestro Señor está entronado en nuestro corazón. Y eso tenemos que defenderlo. Porque por el otro lado va a haber otros que van a defender otras cosas. Amén. Y de repente no se van a avergonzar, ni colorados se van a poner. Pero nosotros tenemos que permanecer. Entonces, el cristiano que permanece, está seguro, ¿verdad?, del camino y la decisión que tomó, empieza a afectar los ambientes. Entonces, de repente va a ver que, ¿no?, el gomero va arrancando el manaque poco a poco. ¿Viste? ¿No es cierto? Va a dejar de insultar tanto. O si insulta, va a decir, uy, perdóname, mirá, tengo una boca yo. Despacito van cambiando. ¿Por qué? Porque vos estás afectando el lugar. Porque tenemos que tener en cuenta algo. ¿Y si Dios te puso ahí para que cambie el ambiente? Dios agarra a sus hijos y los pone, ¿no? ¿Qué hizo con José? A la cárcel. Pero halló gracia ante el carcelero. A lo de Potifar. Pero halló gracia delante de Potifar. Mostraba que Dios estaba con él. Entonces, en la casa de Saúl estaba David y se dan cuenta que Dios estaba con él. Entonces, fíjense que el Señor hace esas cosas. El Señor te pone en lugares y te da la oportunidad de que vos te llenes de Él, no cedas ante las presiones del mundo, para poder encontrar justamente gracia delante de sus ojos y delante de los hombres también.
y las cosas van a cambiar.